Qué privilegio nuevamente encontrarnos en este tiempo de discipulado, en estos tiempos donde seguimos buceando o nadando o adentrándonos. Para mí realmente estoy sorprendido porque algo que hemos comenzado ya hace unos meses y dijimos, bueno, vamos a dar un discipulado, vamos a dar una charla acerca de la economía, pero del reino, de la economía del cielo. Pero claro, a medida que fuimos leyendo, a medida que fuimos buscando y sobre todo a medida que le fuimos pidiendo al Señor que nos enseñe, que nos abra los ojos, que nos dé entendimiento, es como que empezaron a descender algunos diseños que tienen que ver con la economía, pero con la economía celestial, que es como que todavía no pudimos salir. Creo que llevamos ya como 14 programas o charlas hablando acerca de esto y es como que cada vez me siento más gordo espiritualmente por los conceptos que el Señor nos está mostrando. Seguramente muchas de las cosas que hablamos para algunos no es ninguna novedad, porque en definitiva es lo que dice la palabra. Lo que pasa que en mi caso, que cuando comencé a servir a Dios, en aquel tiempo el concepto, por lo menos que me habían, que yo había recibido, no voy a hablar de nadie, el concepto que yo había recibido era que Jesús era pobre, entonces como yo siempre anhelaba ser como Él, yo tenía que ser pobre también. Y en realidad, antes de empezar a servir a Dios, Él me había bendecido y prosperado en lo material, en todas las áreas. Yo soy un agradecido al Señor. Pero ese fue un concepto que yo tenía equivocado. Porque como dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Él se hizo pobre. No era pobre. El Señor Jesucristo no era, no es, ni será jamás pobre. Pero Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su acto nosotros seamos enriquecidos. Pero por eso fíjense lo que es tener conceptos equivocados. Lo que es a veces no tener la apertura de la palabra de Dios y podemos generar en otros, no que pierdan la salvación, porque esto no tiene que ver con ganar o perder la salvación, porque eso es por gracia de Dios, es por la obra del Señor Jesucristo, la obra la hizo Él en lo que tiene que ver con salvación. Pero tal vez nosotros podemos vivir una vida equivocada, una vida errada o bajo conceptos erróneos, yendo por ahí dando compasión, dando lástima, o como mendigos, porque ese es el concepto que tenía en un tiempo. Entonces, qué maravilloso que nuestro Señor se hizo pobre siendo rico para que en mi caso sea enriquecido, pero para que vos también. Y cuando dice la palabra allí que seas enriquecido es en todas las áreas, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, en la economía también, porque la prosperidad del Señor abarca todas las áreas. Nuestro ser integral tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo también. Entonces es importante también que nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nos vistamos, que nuestra apariencia refleje hijos de quién somos. Somos hijos del Rey. Somos hijos de aquel que nos ha bendecido. Entonces tenemos que manifestar eso como embajadores de Él. En el programa anterior me quedé en que lo dejé marcado en Primera de Timoteo, no lo vamos a buscar, o lo vamos a buscar. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8. Permítanme, así lo leo tal cual como está acá, quiero retomar desde ahí. Dice este pasaje: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es otro pasaje bajo un concepto erróneo, porque si uno no interpreta lo que habla en el griego cuando se dice esto, uno dice, bueno, teniendo sustento, teniendo un pedacito de pan, ya estoy contento.
y un abrigo del que sea, estoy contento. Y sinceramente, yo estoy contento. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido el secreto para estar contento sea cual sea mi situación. Fui preparado para tener abundancia, dice Pablo en Filipenses 4, y para tener escasez. Fui preparado para tener salud o para estar enfermo. Por todo y en todo he sido preparado. Todo lo puedo, dice luego, en Cristo, que me fortalece. Entonces, este es un versículo, un pasaje, donde cuando habla de sustento, lo leímos la definición en el programa anterior, que tenía que ver con nutrición, con estar alimentado, con estar engordado. Y luego donde dice abrigo, se refiere a no tener lo peor apenas para estar librado del frío. Si con eso, con el abrigo que sea, nos libramos del frío, gloria a Dios por eso. Pero la palabra aquí tiene que ver con un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con la bendición de Dios. Entonces, en definitiva, lo que Dios viene hablando en este pasaje tiene que ver con aquellos que buscan enriquecerse, los que ponen su confianza en el dinero, en ese espíritu llamado mamón. Caen en trampa, caen en lazo, caen en destrucción, porque a raíz de todos los males justamente es el amor al dinero. No habla que el dinero es un pecado o un error, el amor al dinero. Por eso en ese pasaje viene hablando de aquellos que quieren enriquecerse. Pero cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, su reino, su justicia, lo demás Dios lo da por añadidura. Y les decía en el programa anterior que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, haciendo la parte que nos corresponde, las bendiciones nos persiguen a nosotros. Esa es la diferencia entre ir detrás de un bien y que el bien me persiga a mí. En el Salmo 23, versículo 6, donde comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, termina el versículo 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me seguirán. No es que yo voy detrás de eso, yo voy detrás del Señor. Todo lo demás tienen que ver con añadiduras que el Señor las da. Y en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 2, dice que aquellos que oímos a Dios, que guardamos, lo voy a buscar, que guardamos su palabra y la ponemos en práctica, el Señor nos va a enviar sus bendiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, de alguna manera estamos oyendo los conceptos de Dios. Y aquí nos estamos enfocando en lo que tiene que ver con la economía del reino. No la economía terrenal, no el concepto de economía que tienen algunas naciones o algunas autoridades, que lo que hacen es mantener al pueblo entretenido, ya sea con una bolsa de comida o con un plan. Eso puede ser un paliativo en un tiempo determinado, ya sea por una pandemia, por una guerra, por una necesidad, pero el concepto de economía en lo que tiene que ver con lo celestial es producir, poner a producir la materia prima que nos fue dada. Y esto trae bendición, es algo que dignifica a los hijos de Dios. Y cuánto más sabiendo quién es nuestro Padre. El concepto, miren, cuando hablamos de que estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán, cuando hablamos de conceptos de que ciertamente el bien, con lo amplio que es esa palabra, bien tiene que ver con todos los bienes, que también tiene que ver con lo material. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto tiene que ver con un ADN
de hijo de Dios. Porque como dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, te quiero dejar también este versículo. El otro día me decía una hermana que nos encontramos haciendo un trámite y me decía que va tomando, por eso a veces me detengo, voy a leer algunos versículos porque algunos van tomando nota. Y es bueno si lo haces. Toma nota, después los podés leer, los podés repasar. Mirá cómo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Antiguamente, en el tiempo que se escribió esto, cuando había una guerra, cuando había un conflicto, aquellos que ganaban esa guerra, todos los bienes les eran dados al rey y el rey disponía de esos bienes conforme a él le parecía. Yo siento que es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Desde luego, cuando hablo de estos temas, los hablo con el equilibrio que le pido al Señor que nos dé. Porque algunos se han ido para otro lado y toman solo una faceta. Y hay que tener cuidado de ambos, ni irse de un lado que nos pueda llegar a confundir, porque de ese lado el error puede llegar a ser, o en el que cayeron muchos, como leíamos antes, que el que quiere enriquecerse cae en lazo de destrucción, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces uno, si no tiene la claridad de la mente de Cristo, se puede ir al extremo de convertirse en un amador del dinero. Pero por otro lado está el otro extremo, del cual yo tuve que salir también en un tiempo, porque como les dije, creo que en el programa anterior o hace 2 programas, el concepto mío era Jesús era pobre, entonces yo tengo que ser pobre. Pero Jesús no era pobre, Él era rico, se hizo pobre por mí y por vos también. Entonces, otro error que yo tenía, recuerdo hace muchos años, cuando el Señor, por su gracia y su misericordia, empezó a usarme en algunas áreas, ir a hablar con alguien que tenía pensamientos suicidas, o ir a orar por un enfermo y que ese enfermo se sane, y ver los milagros de Dios. Recuerdo que en aquellos tiempos, esas personas que recibían el favor de Dios, tal vez a modo de manifestación, me querían bendecir con una ofrenda, me querían bendecir con dinero. Y yo es como que no, ¿cómo al santo de los santos lo van a bendecir de esa manera? Un concepto equivocado. Porque es lo que yo había recibido. ¿Y por qué digo un concepto equivocado? Porque si esa persona que había sido bendecida por una sanidad, por una oración, por una palabra, por un consejo, quería vender, ¿acaso no es lo que dice la palabra? Que aquel que da un vaso de agua, por ejemplo, a un profeta, va a recibir bendición de profeta, o a un hijo de Dios. Permítanme ir a buscarlo allí en Mateo capítulo 10. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10. Si encontramos el versículo 40. Mateo 10, 40. Cuando estas cosas empezaron a revelarse en mi vida, esto hace tiempo, es como que nuevas dimensiones de bendición vinieron hacia mí. Pero esto trajo bendición también a aquellos que sintieron, por ejemplo, ofrendar. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Está hablando el Señor Jesucristo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y luego dice el versículo 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta
recibirá. Y luego dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, dice aquí. Entonces estos fueron algunos de los conceptos cerrados que en mi caso tenía y que tuvieron que ser cambiados. Como otros conceptos también, que a medida que iba leyendo la palabra y en mi caso el Nuevo Testamento, me generaron en un tiempo cierta confusión. Por ejemplo, cuando Jesús está enseñando allí en el Monte de las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, permítanme buscar Mateo capítulo 5, vamos a ver el versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uno puede leer esto bajo un parámetro equivocado. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, si nosotros solo nos quedamos con la palabra pobres, con todo lo que eso indica, vamos a inclinarnos a pensar que entonces me tengo que despojar de todos los bienes. Porque si soy pobre, como termina diciendo, entonces el reino de los cielos es mío. No está diciendo eso. Cuando habla de bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a aquellos que son buscadores de Dios. Aquellos que reconocen que con sus propias fuerzas no van a poder ir demasiado lejos, sino que necesitan que el Señor nos salga al encuentro. Cuando habla de los bienaventurados, los pobres en espíritu, se está refiriendo a aquellos que nos consideramos sedientos de Dios. Háblanos, Señor. Muéstranos lo que tú tienes para nosotros, no lo que diga fulano, lo que diga mengano. No, muéstrame, Señor, lo que tú tienes para mi vida, sabiendo que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, que Dios nos las ha confiado a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Cuando el Señor Jesucristo, vienen dos discípulos de Juan a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo que había de venir? Le dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos están caminando, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. A los que reconocen que son necesitados. Entonces quiero cimentar los conceptos, pero no erróneos, porque por conceptos equivocados, así durante un tiempo, yo pensé que tenía que tener lo indispensable. Y siempre en ese tiempo le di gloria a Dios, porque con lo indispensable era feliz. Y luego que el Señor me fue dando entendimiento y me añadió no solo lo indispensable, sino las bendiciones que Él me añadió, sigo siendo feliz y le sigo dando gloria a Dios. Pero claro, todo esto bajo el principio y el parámetro de la palabra. Como dice allí en Romanos, donde dice, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Porque estos conceptos de finanzas del reino hay que hablarlos a la luz de la palabra. Y yo me gozo cuando veo un hermano en la fe que fue bendecido y prosperado, pero con abundancia de trabajo y vehículo y casa. Claro, a veces ha pasado que han sido bendecidos y después no los vimos más. Ahí no me pongo contento, porque veo que en algunos ha sido motivo de distorsión. Pero cuando, miren, ese versículo que les acabo de decir recién, en Romanos, permítanme buscar, hay un versículo que quiero encontrar en Romanos 14, a ver si lo encuentro. Romanos capítulo 14, dice
el versículo 5. Lo voy a leer desde el versículo 5. Quería leerles el 8, pero fíjate cómo dice el 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por eso, al hablar de este tema, que es tan amplio, las finanzas del reino, y recuerden que no tiene que ver las finanzas del reino con monedas, con dinero, con billetes. No, es mucho más amplio. Tiene que ver con productividad, hacer producir lo que Dios nos ha dado. Ese fue el reclamo que el Señor le dijo a aquel que había recibido un talento y lo escondió, lo enterró en tierra. El que había recibido 5 lo multiplicó y consiguió 5 más. El que había recibido 2 los multiplicó y recibió y produjo 2 más. Pero el que había recibido 1 lo enterró y cuando vino el dueño le entregó ese único talento. A los ojos del Señor eso no es productividad. Así no funciona la economía del reino. La economía del reino tiene que ver con que no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y que ese fruto permanezca. Productividad, productividad. Pero por eso también te quiero mostrar esto y quiero mostrar el equilibrio, porque sé que hay tiempos como en nuestro país, que siendo un país tan rico, duele realmente tener un país el 6º país en extensión geográfica, un país que tenemos todos los climas, un país donde algunos lugares tirás una semilla y crece sola. Es triste ver un país tan rico, sin embargo, que tantas personas pasen hambre y la mitad de la población en pobreza. Es triste. Por eso te digo que esto hay que hablarlo también con equilibrio. Y te estaba leyendo recién este pasaje, este versículo, donde dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Sigamos leyendo. Mira cómo dice el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El que come le da gloria a Dios y gracias a Dios. Y el que no come le da gracias a Dios. Y el que tiene y abundancia debe darle gracias a Dios. Y el que está atravesando un desierto en la economía o en lo material y no tiene, también debe darle gracias a Dios. Sabiendo, recordando que los pensamientos de Dios, la raíz del corazón de Dios para nosotros es que seamos bendecidos. Lo vemos desde el Génesis, lo vemos desde el comienzo. Cuando el Señor bendijo al hombre y lo puso en un huerto de delicias, colmándolo de bendiciones, pero claro, la desobediencia, el pecado, lo que ustedes conocen que sucedió allí en Génesis, trajo, lamentablemente, eso trajo maldición, incluso maldición a la tierra. La tierra fue maldecida, dice el mismo Génesis. A causa de la desobediencia del hombre, la tierra comenzó a producir cardos y espinos. Por la desobediencia del hombre, la tierra no estaba bajo maldición. Sin embargo, el Señor también la redimió a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque así como la maldición decía que de la tierra crecerían cardos y espinos, no fue casualidad que en la cabeza de nuestro Señor tejieron una corona de espinos. Y cuando le colocaron esa corona de espinos y se burlaban golpeándolo, y yo me imagino mientras esos espinos iban clavándose en su cuero cabelludo, iban desprendiendo sangre, esa sangre que caía en tierra redimía
la tierra de la consecuencia del pecado del hombre. Dios vino también a redimir la tierra y vino a redimirnos a nosotros, porque el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Pero en los conceptos que tienen que ver con finanzas del reino, aunque esto, miren, esto que les estoy hablando también tiene que ver con finanzas del reino, porque la tierra fue maldecida producto de la desobediencia del hombre. Entró en una maldición, como que fue sacada de esa economía del reino, lo que producía recibe maldición por causa nuestra, pero el Señor Jesucristo vino a redimir eso. ¡Qué maravilloso! Y en nuestro caso, y con esto voy a ir cerrando, con ese versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Lo quiero ir a buscar, lo quiero leer. Dice 2 de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él no era pobre. Ese fue uno de los conceptos equivocados que me inculcaron. Gracias a Dios el Señor me fue enseñando y mostrando que Él no era pobre. Él era, es y será rico, pero Él se hizo pobre en un momento para que nosotros seamos enriquecidos. Y hoy, por una cuestión de tiempo, no puedo avanzar porque es como que estamos viendo demasiados conceptos erróneos. Estamos viendo conceptos equivocados que a muchos nos han llevado por un tiempo a vivir una vida equivocada en lo que tiene que ver con finanzas o economía. Pero también hay conceptos que Dios quiere que los tomemos a la luz de la palabra. Y uno de ellos tiene que ver con las ofrendas, con todo lo que esto implica, que es glorioso. Un tema que debo reconocer, durante mucho tiempo no lo hablé. ¿Saben por qué no lo hablé? Por tener un concepto equivocado. No lo hablé por el que dirán. No lo hablé pensando que alguien podía pensar que yo estaba hablando de eso porque pretendía alguna ofrenda de alguien. No lo hablé por prejuicios. No lo hablé por conceptos equivocados. Pero tristemente, cuánta bendición me he perdido y cuántas bendiciones les hice perder a aquellos que no recibieron esa palabra. Pero qué maravilloso que el Señor, el Dios de las oportunidades, nos sigue dando oportunidades. Y tal vez, si Dios lo permite, sigamos aunque sea una charla más, o tal vez dos. La última palabra la tiene Él, pero porque necesitamos ver la importancia y la bendición que nos traen las ofrendas en lo que tiene que ver con lo material y con todo nuestro ser integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, hemos llegado una vez más al final. Creo que es muy interesante esto que estamos viendo y espero que nos encontremos en el próximo programa.